¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, bien. Qué gran cantidad de niños la que el Señor le ha regalado a esta congregación. Qué bendición tan grande es esa. Me alegra mucho ver que se vacía el salón cuando los niños salen. Eso es de verdad una bendición del Señor. Bueno, mis amados hermanos, buenos días nuevamente. Estamos haciendo un estudio muy bonito. ¿De qué libro? De Hechos. Y ya estamos llegando casi al final del libro de Hechos. ¿Qué les ha parecido estudiar este libro? ¿Chévere? Ha sido muy bueno. ¿Cuántos se han sentido retados un poco por algunos de los capítulos que hemos estudiado? Yo creo que a todos de alguna manera el Señor nos ha retado de una manera u otra. Hoy tenemos un reto bien interesante y vamos a cubrir capítulos 23 al capítulo 26. Entonces, ¿qué quiero que pueda tener usted presente? Uno, que tenga ahí su Biblia. Tenga ahí su Biblia. Si la tiene digital, téngala digital. Téngala ahí en el capítulo 23. Porque vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a sobrevolar por el capítulo. Y hay pedazos donde voy a ir un poquito más rápido. Y vamos a aterrizar en algunos versículos. Vemos un detalle y despegamos otra vez. Pero la idea es que a medida que hacemos eso, usted vaya siguiendo ahí en su Biblia los capítulos en los cuales nos encontramos, ¿vale? Si no tuvo el chance de leer el pasaje completo ayer, lo animo para que hoy también lo puedan volver a leer y lo vean juntos como familia. Muy bien, entonces permítame, me organizo un poquito acá. Aquí. Listo, ¿tenemos proyección? ¿Todavía no? Listo. Bueno, oremos. Padre, gracias porque tú nos das la bendición muy grande de poder estudiar tu palabra y de poder ver en ella el ejemplo y el testimonio, primero que todo, de un Dios fiel, de un Dios que nunca abandona sus promesas. Y nos dejas ver el testimonio de vidas de aquellos que creen en tus promesas y lo que puedes hacer a través de aquellos que cumplen, que confían y que perseveran. Permite que el día de hoy tu Espíritu Santo hable a esta congregación y nos muestre a todos lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Transfórmanos, anímanos, rétanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínese esto. Usted ha tenido el llamado de parte de Dios para servirle y se convierte en un verdadero siervo de Dios. Uno que testifica a todos los lugares donde usted va. A donde vaya de visita, está compartiendo de Dios. Y Dios está corroborando su mensaje. De repente empieza a haber personas que siguen a Cristo. Empieza a dejar a un lado todo lo que tenía en su vida pasada y Dios lo usa para plantar iglesias donde no las había. Lo usa para llevar el evangelio a multitudes hostiles. Lo usa para escribir cartas que traen consuelo y que corrigen a los hermanos. Usted se convierte en un siervo completamente entregado, completamente fiel, y así lo hace por años. Por años se encuentra usted sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y la pregunta es, ¿y qué esperas? ¿Qué esperarían ustedes que ocurra en la vida de una persona que sirve fielmente a Dios? ¿Cuáles serían las expectativas de qué tendría que hacer, de cómo Dios se comporta con él? Algunos dirían, bueno, pues Dios lo va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios va a dar muchas cosas a su vida. Pero hoy quiero que hablemos de un hombre que cumplió precisamente eso. ¿Quién es? Pablo. Y Pablo hizo esto, fue fiel, plantó iglesias, dio testimonio, arriesgó su vida, predicó donde no había predicación. Y el resultado de Pablo no es que se encuentra ahora en una casa de verano, retirado, contento, disfrutando de una margarita o lo que sea que tomaran en esa época, sino que de repente Pablo ahora está preso. Ese siervo fiel de Dios está ahora en una cárcel. Aquel a quien Dios usó es ahora restringido de su libertad. Y no está preso por hacer el mal. No es que Pablo cayó y de repente descubrió que se habían robado el dinero de todas las iglesias y entonces lo metieron a la cárcel. Gracias a Dios no fue eso. Pablo no estaba preso por hacer el mal. Estaba preso por ser fiel a Dios, por ser fiel al mensaje que Dios le había llamado. ¿Se acuerda cuando Dios llama a Pablo en Damasco y le dice, te he escogido para que lleves el evangelio a los
gentiles. Y durante los siguientes años, eso es lo que Pablo ha hecho. Él ha sido fiel una y otra vez y está ahí. Pero ahora Pablo, en el capítulo 23, está en una cárcel. Ha sido entregado a las autoridades y es interesante porque es juzgado injustamente. O sea, Pablo está en la cárcel por algo malo que haya hecho. ¿Se acuerdan de qué lo estaban acusando? Lo estaban acusando de traer gentiles al templo, de entrar, de difamar, de profanar el templo de Dios. Pero ¿eso era verdad? No. ¿Quién eran las personas que estaban con Pablo en el templo? Eran otros judíos que los mismos apóstoles habían recomendado que entraran con él, pero de repente lo vieron los de Asia y dijeron: Pablo está entrando a gentiles, se arma un alboroto. Todo eso ocurre en el 22, lo llevan delante del rey, casi que lo matan. Al soldado le toca bajar, coger a Pablo, llevárselo, y ahí lo encontramos, encarcelado por una injusticia. Y yo me pregunto, quiero que usted se haga esa pregunta aquí empezando el sermón: si usted estuviera en los zapatos de Pablo, ¿qué estaría pensando? Si usted estuviera en ese momento ahí, encarcelado, acusado injustamente, la ley en su contra, aunque usted sabe que no debería estar en su contra. Además de eso, usted sabe lo que ha hecho para Dios, usted sabe cuán fiel ha sido para Él. ¿Qué se preguntaría usted? ¿Por qué? ¿Cierto? Claramente. Y aquí yo le hago una pregunta que vamos a resolver más adelante, y es: cuando llega la prueba, ¿hacia dónde corre primero tu mirada? ¿Hacia tu dolor o hacia Cristo? Y vamos a ver hacia dónde corrió la mirada de Pablo. ¿Qué fue lo que Pablo pensó e hizo en ese momento? O, otra pregunta más: cuando haces lo correcto y aún así sufres, ¿qué te consume? ¿Te consume el ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿O descansas en el propósito de Dios? Este es un pasaje largo, pero creo que Dios tiene mucho que decirnos. Y una pregunta más que vamos a resolver esta mañana, y es: cuando todo se derrumba, ¿qué te sostiene? ¿Sí? Porque en ese momento la vida de Pablo se había derrumbado. Ahí se había privado de su libertad, no podía seguir predicando el evangelio. Y la pregunta es: ¿qué pasa cuando todo se derrumba? ¿Qué nos sostiene cuando todo se derrumba? ¿Las circunstancias, o que las circunstancias mejoren, o el carácter de un Dios que no cambia? Vamos a ver a Pablo, vamos a ver cómo enfrentó esta situación, y quiero que usted mire qué es lo que Pablo hace. ¿Qué le da esperanza a Pablo? Pablo dice: la esperanza está en, no, yo voy a salir, no, yo hice las cosas bien, no, esto es injusto y sé que se va a resolver, y en eso está mi esperanza. ¿O la esperanza de Pablo está en alguien más, en algo más? Y quiero que veamos eso en los siguientes capítulos, y la primera sección se encuentra en el capítulo 23, versículos 1 al 11, donde vamos a ver una promesa que abarca todas las cosas. Ahí en su Biblia, mira el versículo 1 y se va a dar cuenta que Pablo está aquí de pie delante del concilio de Jerusalén. Recuerde, estaba en el templo, lo iban a matar, lo iban a linchar, los soldados se lo llevan, y ahora ya se ha calmado un poco la cosa, pero Pablo hace su primera audiencia. Es la primera vez que tiene que defenderse, y está delante del concilio que se llama el Sanedrín. ¿Qué otra persona estuvo un día enfrentado injustamente delante del Sanedrín? Jesús. Y aquí está Pablo. Él había predicado del Cristo resucitado. Él sabía lo que había pasado con su Señor. Y aquí está Pablo, delante de los mismos que hace algunos años habían mandado a Jesús a ser crucificado. Y ahora está aquí de pie por el mismo Cristo, por proclamar que ese Jesús que ellos mataron había resucitado. Y se da cuenta, desde el primer versículo, las cosas salen mal, salen súper mal. Apenas abre la boca, o sea, Pablo apenas dice algo y dice: yo tengo la conciencia limpia delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que recibe? ¡Pah! Una bofetada, una cachetada, lo cual es completamente injusto, en contra de la ley judía y obviamente humillante. Entonces piensen esto, o sea, aquí está Pablo en su defensa. Yo creo que, ¿usted cree que Pablo había orado la noche anterior? Yo creo que sí. Sí, yo creo que Pablo había encomendado a Dios su caso. Le había dicho: Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, dime qué debo decir, Señor, muéstrame lo que debo hacer, Señor, ayúdame en este caso.
Lo primero que Pablo hace es, bueno, voy a defender mi caso y dice, hermanos, yo tengo mi conciencia limpia, no he hecho nada malo. Y recibe bueno, examinemos. Ok, veamos los testigos. Ok, examinemos qué va a pasar. No, ¿qué recibe? Una bofetada. El mismo sacerdote, el sumo sacerdote Ananías, es el que manda que lo golpeen en la boca. Y así comienza ese juicio. ¿Usted tiene esperanza alguna de que el juicio vaya a ir de cierta manera justo? Creo que no, ¿cierto? Pablo reacciona, hay un intercambio tenso y entonces hace algo muy inteligente. Pablo conoce, mira la audiencia, ¿se acuerda que él es fariseo? Él conoce la audiencia. ¿Quién le había dado la autorización a Pablo para que fuera por todas las ciudades y persiguiera a los cristianos? El Sanedrín. Entonces, él sabe quiénes son cada una de esas personas. Esto no es una persona desconocida. O sea, el Sanedrín lo está juzgando y tiene mal genio porque saben quién es Pablo y quién era él. Y Pablo los conocía a ellos y sabía, ok, acá hay fariseos y aquí hay saduceos. Los fariseos y los saduceos eran dos, podemos llamarlo inclinaciones o dos sectas dentro del pueblo judío. Y la gran diferencia de ellos es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Los saduceos eran más aterrizados, más terrenales, más políticos. Los fariseos eran los que eran un poquito más, llamémoslo, religioso, si usted lo quiere ver de esa manera. Y entonces en el 23:6 nos dice lo siguiente. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alza la voz delante del concilio y dice, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Fíjese en la defensa que hace Pablo. ¿Sí? Pablo deja hablar de sí mismo. Ya sabe, o sea, hablé de mí y me cachetearon. Pero ¿de qué voy a hablar? De por qué estoy aquí. Acá no menciona el nombre de Cristo, pero cuando habla de la resurrección de los muertos, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Por qué se le juzga? Porque él predica que Cristo no está muerto, sino que está vivo y que es el cumplimiento de las promesas. Con esta frase se arma el caos en ese salón. Los fariseos empiezan a decir, ay, sí, no, ese hermano no tiene nada por qué ser acusado. Los saduceos dicen, no, esta persona tiene que ser acusado correctamente, y empiezan a luchar entre ellos. Pero esta idea de se me juzga por la resurrección de los muertos es importante. Guárdela, téngala en mente, porque se va a desarrollar a lo largo de los siguientes capítulos, va a crecer. Pablo tiene claro por qué está acá. Pablo está viviendo esto porque él ama a Jesús, porque ha creído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas y en nuestras circunstancias nos vamos a encontrar en dificultades y en problemas. Algunas son culpa nuestra, son decisiones pecaminosas que hemos tomado y tenemos que vivir las consecuencias de ellas. Pero otras veces son el resultado de ser fieles a Dios. Otras veces son el resultado de predicar a Cristo. Otras veces son el resultado de lo que creo y de vivir de acuerdo a mis convicciones. Si usted es un creyente hoy en día, le aseguro que si usted vive de acuerdo a sus convicciones, en algún momento, de alguna forma, usted va a tener problemas. El mundo no le va a gustar algo de lo que usted dice. Algunas de sus palabras no le van a caer bien a un familiar. De alguna manera los familiares lo van a ver como que, pero ¿qué está creyendo? O de pronto vas a tener que tomar decisiones difíciles y duras en esta vida por la convicción que tienes ahora de que Dios es real y lo que dice su palabra es cierto. Y eso nos va a colocar en situaciones difíciles como la que estaba viviendo Pablo en este momento. Y no era una situación fácil. Estaba Pablo arriesgando su vida. Eso es lo que está en juicio. Recuerden que es Pablo. Pablo es testigo. ¿Qué hicieron los mismos judíos en Jerusalén con un hombre llamado Felipe años atrás, cuando Felipe estaba predicando la resurrección de los muertos? ¿Qué hicieron con Felipe? Lo apedrearon. ¿Y dónde estaba Pablo cuando eso pasó? Ahí, viendo, siendo testigo. Aquí estaba Pablo en la cárcel y ustedes se imaginan él pensando, Felipe, ¿será que me voy a unir a ti? ¿Será que ya podrá decirte lo siento? Y estaba Pablo arriesgando su vida y no era sencillo. Y miren lo bonito que pasa. Vamos al versículo 11. En Hebreos 23:11 dice lo siguiente. A la noche siguiente, el Señor, aquí estamos hablando de Cristo,
se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Este pasaje es clave. Es el centro de todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Es lo que va a sostener a Pablo en los siguientes 6, 7 capítulos, donde veamos la gran aventura en la cual se está embarcando en este momento. Pablo no tiene ni idea de qué viene, no tiene ni idea. Nosotros ya leímos, nosotros ya sabemos para dónde va, pero en ese punto lo único que tiene Pablo es un gran sentido de qué va a pasar con mi vida. Estoy aquí encerrado en la cárcel, está desanimado, está pensando por qué está ocurriendo esto. Y en la bondad increíble de Dios, no le manda una visión, no le manda un mensaje a través de un profeta. Jesús mismo se aparece delante de Pablo y le dice: ten ánimo, ten ánimo. Si Dios le dice, Cristo le dice ten ánimo, ¿por qué creen ustedes que es? ¿Cómo se encontraba Pablo? No, creo que se encontraba achicopalado, o sea, estaba mal. Y yo lo estaría, ciertamente yo lo estaría. No conozco ninguna persona en una situación como estas que estaría simplemente como que, ay, me van a juzgar, y ay, de pronto voy a morir, y ay, pues qué chévere. No, aquí hay angustia, aquí hay preocupación, aquí hay decir que una incertidumbre de qué va a ocurrir. Pero Jesús le dice: cobra ánimo. Y aquí hay un consuelo muy grande para nosotros, porque estamos hablando ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y muchas veces nos imaginamos a Pablo como ese hombre increíblemente espiritual que jamás se equivocaba, que mejor dicho no tenía temor de nada, que se arriesgaba a hacer todas las cosas. Pero aquí vemos a Pablo en un punto donde necesita la mismísima voz de Cristo diciéndole: ten ánimo, ten ánimo. Cristo no le está diciendo a él: ¿por qué te desanimas? Pablo, hombre, poca fe, ¿qué haces ahí triste? Tampoco le está diciendo levántate, sino le dice, lo consuela. Ser fieles a Dios no significa que no haya momentos en los cuales no desmayemos. Van a haber momentos en los que desmayamos. Van a haber momentos en los que dudamos. Van a haber momentos en los que decimos como que esto es difícil. He escuchado esa frase, no se imagina cuántas veces cuando hablo con las personas. Cuando les ayudo a mostrar, mira, este es el camino que Dios tiene para ti en este momento. Esto es lo que la palabra dice, que debes tomar decisiones en este momento en tu vida. Y la respuesta casi siempre es: pero es que es muy difícil. Sí, seguir a Cristo es difícil. Sí, puede ser desanimante a veces tomar decisiones por Él. Sí, nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a sentirnos mal. Pero la palabra de Cristo para Pablo es la misma palabra para nosotros. Ten ánimo. ¿Por qué? Y uno diría, de pronto Cristo le va a decir: fresco. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Cómo Pedro salió de la cárcel como en 2 nochecitas? ¿O te acuerdas de cuando estabas en la cárcel con Bernabé y lo saqué a los 2 facilito? Uno diría, de pronto Cristo le va a decir: fresco, Pablo, ten ánimo que esta noche te saco. ¿Sí? O ten ánimo porque mañana te van a liberar. Pero no le dice eso. ¿Qué le dice? Ten ánimo, como has testificado fielmente de mí a causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. No hay detalles, no hay nada específico, solamente hay una certeza: su vida está segura, el propósito sigue en pie, el llamado no se ha acabado, y de alguna manera Dios va a sacar a Pablo de esa cárcel en Jerusalén y lo va a llevar al otro lado del mundo, hasta la ciudad de Roma, no para pasar unas vacaciones, no para descansar, sino para que, como ha testificado fielmente ahí, testifique también allá. Y eso es todo. No le dice nada más. Pero esa promesa, hermanos, esas pequeñas frases de Cristo son suficientes para darle al corazón y a la vida de Pablo la fe y el ánimo necesario para soportar todo lo que va a venir en los siguientes capítulos. Y téngalo presente, porque Dios dijo: ¿vamos para dónde? Para Roma. Pero ¿qué no le dijo? ¿Cómo vamos a llegar a Roma? ¿Cómo va a salir de esa oscura celda
hasta ese lugar. Y entonces uno esperaría que los siguientes versículos dijeran, y entonces Dios mandó un fuerte viento y hizo que Pablo desapareciera y de repente apareció en Roma. O de pronto decimos, y de repente el corazón del Sanedrín fue mudado y se arrepintieron y dejaron que Pablo saliera. Pero mire lo que dice el versículo 12. Perdón, aquí. En el versículo 12 vemos lo siguiente. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y eso es lo que sigue. Entonces, en lugar de una libertad inmediata, viene ahora una amenaza de muerte. Y no cualquier amenaza. Estos son 40 hombres, nos dice más adelante la escritura, que toman un juramento, que dicen, no como, no bebo hasta que ese man no esté muerto. Y vamos a hacer lo posible. Y traman, hacen una trama, dicen, digámosle al soldado, aquí al centurión, que los traiga hasta Jerusalén, que los saque de ahí, los emboscamos y cuando los embosquemos podemos matar completamente a Pablo. Y fíjese acá, empezamos a ver la soberanía de Dios protegiendo a Pablo. La primera parte que vimos fue la promesa que sostiene a Pablo. Pero ahora miren la soberanía que le protege. Dios es fiel, porque frente a este plan de asesinarlo, Dios usa los medios más inesperados para salvar la vida de Pablo. No usa un ángel, no usa una legión, no usa grandes personas, usa un niño, usa al sobrino de Pablo. Y es interesante, ni siquiera tenemos el nombre. O sea, yo no sé si Lucas fue intencionalmente el que no colocó el nombre ahí, o de pronto ni lo sabían. Como que, ¿y quién mandó a decirle a los soldados que Pablo iba a ser emboscado? Un niño. ¿Y quién? Mi sobrino. Y de pronto ni siquiera se enteraron nunca del nombre. Pero ese pequeño niño es usado para poder proteger a Pablo. Y ese jovencito escucha lo que estaban tramando, va, se lo cuenta a Pablo. Pablo le dice, ve y habla con el centurión. Y de repente tenemos algo impresionante. Dios protege la vida de Pablo, de un judío que está en contra del sistema romano, usando 470 soldados romanos. Y es que es un montón de gente. O sea, aquí tienen 40 judíos bien bravos, pero aquí salen con 470 soldados, con lanzas, con espadas, con caballos, y todo eso protegiendo a una persona, a un Pablo. Impresionante, ¿no? Dios en su soberanía usa un sistema que está completamente opuesto a él para guardar la vida de Dios. Y así trabaja la vida de Pablo, así trabaja la soberanía de Dios. Él usa lo que quiere, él usa a quien él quiera. Un muchacho anónimo, soldados que no conocen a Dios, hasta el mismo imperio que está oprimiendo a Pablo y que lo tiene encarcelado, a ese imperio lo usa para cumplir con su propósito. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a Pablo, me serás testigo en Roma, y lo va a sacar. No le dijo cómo, y de hecho Dios es tan creativo que muy pocas veces hace las cosas de la misma manera, pero siempre las cumple. Y aquí lo saca ahora es con una gran guarnición y lo llevan ahora a otro lugar donde esperamos, ok, ahora sí le van a hacer justicia. Por fin va a llegar aquí a otro lugar, sale de Jerusalén, lo van a llevar a Cesarea y muy seguramente entonces cuando se enfrente aquí a un buen juez, a Félix, ahora sí van a estar tranquilos. Y uno esperaría eso, ¿no le parece? Otra vez como que uno dice, bueno, ya Cristo le prometió, ya salió de allá de Jerusalén, le llevó la vida tranquilo, llegaron a ese lugar y dijo, ok, el siguiente versículo tiene que decir, y Pablo quedó libre. Pero no dice eso. Sale de Jerusalén, vivo, pero sigue encadenado. Llega a Cesarea a salvo, pero llega como prisionero. El rescate no termina en libertad, termina en otra celda. Y eso como que es difícil, ¿no le parece? Tenemos esos procesos en nuestras vidas
donde quizás decimos, ya salí, por fin salimos de esta, ya salimos de esta situación, pero de repente, ¡fua!, volvemos y caemos. Y cambió un poquito la circunstancia, pero realmente no ha cambiado. ¿Cómo actúa nuestro corazón en esas circunstancias? Desanimante, ¿no le parece? Muy desanimante. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tirar la toalla? Creo que a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuestionaríamos a Dios en situaciones como esas? ¿Pero qué estás haciendo, Dios? ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué de esta manera? ¿Pero por qué no has salido de la situación? ¿Por qué no respondes? ¿Qué está ocurriendo en esta situación? Y la prueba de Pablo, para mí, se vuelve más difícil, porque cambia del peligro de la espada, que es rápido, o me matan o no me matan. Y Pablo la tiene clara: para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Pero cambia de eso a una situación que para mí es más difícil de soportar en el alma: la espera, la injusticia que no se resuelve, el tiempo que no avanza. Dios lo guardó de morir, pero ahora lo va a sostener en algo que para muchos es más duro que la muerte: la demora. Y entonces, si la fidelidad de Dios le dio una promesa a Pablo y la soberanía de Dios le rescata, ahora vamos a ver que la soberanía de Dios actúa a través de la injusticia y de la demora. Y llegamos al capítulo 24. Y en el 24, Pablo llega a Cesarea. 5 días después, llegan los acusadores desde Jerusalén. Traen refuerzos, traen un montón de gente. O sea, miren, llega el sumo sacerdote, Ananías. Luego contratan a un abogado profesional, un orador, Tertulo, ¿sí? Y esto era un gentil, Tertulo es un nombre romano. Y vienen con abogados, vienen cargados, vienen todos con un plan para armar el caso contra Pablo ante el gobernador Félix y entonces poder acabar con Pablo. Miren eso. ¿Y a quién tiene Pablo? ¿Qué abogado está defendiendo a Pablo? Ninguno. ¿Quién está acompañando a Pablo ahí delante de ese juicio? No hay ningún nombre mencionado. De pronto sus amigos estaban ahí. Lucas quizás estaba ahí para narrar todas las cosas. Pero se nos arma una imagen de un montón de personas con abogado profesional, con toda la autoridad, porque ellos son el Sanedrín. Pablo es un desconocido. Y aquí están acusando a Pablo injustamente delante de Félix. Y Lucas nos deja ver cómo funciona la injusticia. A veces la injusticia se viste de elegancia. Aquí está Tertulo, y si se fijan aquí en las palabras de Tertulo, capítulo 24, se dan cuenta que ese man empieza con toda la oratoria. Excelentísimo Félix, le hace venia, y luego salen mentiras. En medio de toda la oratoria que tiene, acusan a Pablo. Dicen que es una plaga. Le dicen que es un agitador que provoca disturbios entre los judíos y por todo el mundo. Que es el cabecilla de una secta, la secta de los nazarenos. Y todas esas palabras, mentiras. Y ahora yo quiero que usted se coloque en los zapatos de Pablo nuevamente. ¿Cómo se sentiría usted siendo acusado y escuchando todas esas mentiras dichas en su contra? ¿Sí? Aquí está este man, este es un ladrón, este es un asesino, es un disturbador, no trae la paz. Y mientras tanto usted sabe qué es lo que usted ha hecho: servir a Dios. Es lo que ha hecho, ser fiel a Él, ser fiel a su llamado. Y no sé usted, pero yo me llenaría de ira. A mí se me enrojecería la cara. Y como que querría interrumpir lo que están diciendo y decirles: eso es mentira, yo no he hecho eso. Y defenderme. Y espero, ¿por qué está ocurriendo esto? Pero fíjese cómo es la respuesta de Pablo. La defensa de Pablo es serena, es honesta, no tiene adulaciones, y empieza a desmontar los cargos uno por uno. Pablo dice: yo no estaba alborotando, no me hallaron discutiendo con nadie, no pueden probar nada de lo que dicen. Y en medio de la defensa, fíjese lo que dice el versículo 21, en el 24:21. Pablo vuelve a decir: a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado entre ustedes.
¿Lo escuchan otra vez? Igual que en el concilio. Pablo insiste, el fondo de todo este juicio, lo que está en cuestión acá, no es que yo haya hecho algo malo o no haya hecho algo malo. Lo que está en cuestión es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa semilla que quedó en el 23 sigue creciendo. Y ahora está aquí en el capítulo 26 y sigue aumentando y sigue aumentando. Y entonces llegamos a un versículo que es fácil de leer. Uno no se demora ni siquiera un segundo leyendo este versículo, pero es supremamente importante. Mírelo conmigo, el versículo 27, versículo 24-27. Dice, pero transcurrieron 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Hay algo ahí que le llame la atención? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Puedes por un minuto pensar en lo que has hecho en los últimos 2 años? ¿Puedes traer a tu mente todas las cosas que han ocurrido en tu vida en los últimos 2 años? ¿A qué lugares has ido? ¿Con qué personas te has visto? ¿A qué restaurantes has visitado? ¿Con qué personas has salido? ¿Con quiénes te has reído? ¿Dónde has servido al Señor? Imagínate 2 años sin nada de eso, encerrado en una cárcel, injustamente, y por puro favor político. Por puro favor político. El caso no se resolvía. Félix no quería resolver el caso, lo aparta, lo aguarda año, 2 años. ¿Sí ven por qué les digo que la espera es lo más difícil? Porque es un versículo pequeño acá, y es pequeño para nosotros. La prueba siempre es pequeña para el que está por fuera, pero para el que la vive es larguísima, es dura. Y para Pablo esto es una prueba que duró 2 años aquí encarcelado. Qué duro. Y Dios no lo había resuelto. Y nuevamente, ¿dónde está la fe de Pablo? ¿Qué está sosteniendo a Pablo en medio de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no se rinde? ¿Por qué Pablo continúa? ¿Por qué Pablo sigue siendo fiel? ¿Por qué Pablo cuando se defiende vuelve e insiste? Es la resurrección de los muertos. Es de Cristo de quien estoy hablando. ¿Qué es lo que mantiene fiel a esta persona? ¿Es alguna fortaleza interna? ¿Es acaso algo de Pablo que él tenía y que ninguno de nosotros tenemos? Porque es impresionante lo que está ocurriendo acá. 2 años sin plantar iglesias, 2 años sin recorrer ciudades, 2 años sin hacer aquello para lo cual Dios lo había llamado. 2 años después de que Cristo le prometiera, vas a ir a Roma. La promesa fue clara. No había lugar a interpretación, ¿cierto? No fue como que, ¿será que yo interpreté mal lo que Dios me dijo? ¿Será que no, fue un sueño y yo como que me equivoqué en el sueño? No, Cristo lo dijo claramente, ¿cierto? Como me has testificado acá, también es necesario que testifiques en Roma. Interesantísimo eso. Y la pregunta yo creo que de Pablo es, Señor, tú dijiste Roma, ¿cierto? No, o sea, Cesarea no es Roma, no puede ser. O sea, de pronto Roma está representada en Cesarea y me trajiste acá. Pero no, tú dijiste Roma. Pero entonces, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué no avanza el reloj? ¿Por qué no veo que vean las promesas? ¿Por qué sigue la injusticia? La situación no cambia. Pero fíjense en algo muy interesante. Dios está actuando en silencio. El texto no dice que Dios estaba ausente. Dios no estaba de brazos cruzados durante 2 años. No, Dios estaba obrando. Esto es un tiempo que Pablo no controlaba y eso es lo difícil. ¿Saben qué es lo que nos cuesta? Que nosotros queremos tener el control, que nosotros queremos determinar los tiempos, que nosotros queremos determinar la manera en la cual se cumplen las promesas. Pero la soberanía de Dios quiere decir que el soberano no somos nosotros, es Él. Y para Pablo, yo creo que Pablo tenía 1.000.000 de ideas de cómo resolver esta situación,
mucho más rápido de lo que Dios lo estaba haciendo. Pablo decía, bueno, para llegar a Roma, imagínense los planes de Pablo. Imagínense 2 años de planes de cuando salga de acá, ¿cómo voy a llegar a Roma? Porque Dios me prometió que voy a llegar a Roma. Dice, no, lo primero que hago es, vuelvo a Jerusalén. Uy, no, por Jerusalén no me meto por Antioquía. Voy con ellos, recargo, voy a pasar y voy a fortalecer las iglesias de Efesios, de Galacia. Yo creo que paso por Corintio, rapidito por Corintio, luego voy por Efesios y rápido ahí me cojo y me voy para Roma. De pronto él planeó todo esto, pero Dios tenía otros planes y estaba trabajando en esos planes. Dios lo iba a llevar a Roma y iba a usar esos 2 años para eso. Veamos un poco acerca de esto. Hay un cambio de gobernador. Sale Félix y entra Festo. Y uno esperaría, ¿cierto? Es que Lucas como que juega con uno ahí, con las emociones. Eso es como una serie y se acaba como en el final. Dice como que ya ahora sí, se va a resolver, llegaron a la solución. Y por fin se levanta otro Festo y uno dice, ya, este es nuevo, va a escuchar el caso, va a hacer justicia. Pero no. Festo trae la misma injusticia, pero una cara nueva. Y apenas llega, ¿qué pasa? En el capítulo 24, ya vamos al 25, ¿cierto? Los judíos vuelven a apelar, dicen, tráenos a Pablo a Jerusalén. El plan sigue en pie. ¿Qué quieren hacer los judíos? Matarlo. Entonces dicen, no, venga, lo juzgamos acá. Y Festo también quería quedar bien con los judíos. Otra vez política. Otra vez el egoísmo humano. La envidia humana haciendo que el creyente esté sufriendo, pero Dios estando al tanto. Y le pregunta a Pablo, o sea, fíjense, vamos aquí al 25 un segundo. Miren lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 25. Voy rápido porque es que vamos a parar un poco más en el 26. Pero en el 25 dice el versículo 6, después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Y fíjense lo que está pasando. Lo rodean los judíos, versículo 7. Pablo habla en su defensa, versículo 8. No he cometido delito ni contra la ley de judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero miren lo que dice el versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por esas acusaciones? ¿Se fijan lo que está ocurriendo acá? Festo está aquí es preocupado por puro favor político. Pura mermelada es lo que hay. Pura. Desde esa época existe. Pero era latina, era mermeladus. Y aquí tenemos esta noción. Y Pablo sabe, recuerden, ¿quién fue el primero que se enteró de los planes de que Pablo iba a ser asesinado? El sobrino. ¿Y a quién fue el primero que se lo dijo? A Pablo. Entonces Pablo sabe, si yo voy a Jerusalén, ¿qué va a pasar? Me emboscan y me matan. Entonces imagínense qué siente Pablo cuando Festo le dice, hermano, arreglemos esto rápido. Esto sale rapidito. Lo mando a Jerusalén y ahí arreglamos y todo tranquilo. Pero Pablo sabe, si yo llego a acceder que volvamos a Jerusalén, hay emboscada. Hay 40 personas que están ahí dispuestas a matarme. Y entonces Pablo hace algo. Él apela a su último recurso legal. Esto no es algo que se le ocurre, es algo que Pablo tenía ahí. Lo podía haber hecho hace rato, pero estaba esperando y esperando y esperando a que la solución llegara. Pero hace la última solución, versículo 10. Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien lo sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. ¿Qué hago? Apelo a César. Eso es una frase pequeña para nosotros, pero era un derecho de todo ciudadano romano. Todo ciudadano romano tenía el derecho de ser juzgado por el César mismo. César, el kikirikiki, el que estaba ahí en Roma. El grande, ¿sí? El que estaba por encima de todos. Aquí me entendieron desde 40 para arriba. Y esa idea era un último recurso, pero requería que el mismo soldado, el mismo juicio, tomara de sus recursos y trasladara al prisionero hasta Roma para ser atendido ahí en el tribunal. Y el último recurso que Pablo tiene es ese. Se agotan todos los demás recursos legales. Se da cuenta que aquí hay injusticia
por todos lados y finalmente dice, apelo al César. Y asimismo, Dios entonces usa esta injusticia para llevar el camino a Roma. Interesante, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué tanto tiempo? ¿Qué era lo que Dios quería que Pablo hiciera? Y aquí quiero parar un minuto y ver con ustedes dos cosas. ¿Qué estaba ocurriendo en medio de todo este juicio? Pablo no estaba cruzado de brazos. Pablo no había abandonado su fe. Y quiero que usted vea eso porque esa es la idea. Que usted y yo no abandonemos la promesa de Dios en medio de la dificultad. Que usted y yo no nos desanimemos de seguir testificando de Cristo en medio de la dificultad, sino al contrario, a pesar de y por medio de la dificultad, podemos predicar de Cristo. Y eso mismo es lo que Pablo ha hecho en estos capítulos. Mire un segundito conmigo en el capítulo 24. Vuelva ahí al 24 un segundo. Mira el 22. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después diciendo, cuando el comandante venga el comandante de Licias, decidiré el caso de ustedes. Entonces, Félix conocía ¿de quién? Del camino. El camino es una referencia ¿para quién? Para Cristo. O sea, ojo con esto. Uno de los gobernadores ya había escuchado el evangelio y lo conocía bastante, sabía qué era lo que se predicaba. Y aquí está Pablo testificando delante de ese gobernador. De hecho, mire el versículo 24. Dios usa esa circunstancia para que Félix y Drusila, su mujer, escucharan de la fe de Cristo. Miren, me encanta el 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de ¿qué? De la fe en Cristo. Hermanos, yo quiero decirles algo que espero que les quede grabado. Es muy, muy, muy importante. Esta vida no se trata de nosotros. Se trata de nuestro Señor Jesús. La labor más grande que tenemos en esta tierra no es buscar sencillamente nuestra felicidad por nuestros medios a nuestra manera. Cuando usted y yo tratamos de hacer eso, lo único que nos encontramos es un montón de muros con los que nos estrellamos y nos herimos y nos maltratamos. Todos queremos felicidad, todos queremos estar bien en esta vida, pero cuando usted piensa solo en usted mismo y busca sus propios planes, no la va a hallar. La verdadera felicidad del ser humano y del creyente se encuentran cuando está cumpliendo el plan que Dios tiene para él y en testificar del plan de salvación de Cristo Jesús. Esto es muy importante, es cuestión de vida o de muerte. Cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando de una religión. Y si usted está aquí esta mañana y me está escuchando, quiero que usted entienda, esto no se trata de una preferencia religiosa. Esto no se trata de que, bueno, algunos los llaman cristianos, a otros los llaman católicos, otros los llaman budistas. No, esto se trata de un mensaje del Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene en juicio, porque Él es un Dios santo y justo, a todo el mundo bajo el juicio de Dios. Y la única manera de ser rescatados del juicio de Dios, de la ira eterna, del infierno que es real para nosotros, es por medio de la fe en Cristo Jesús y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que decimos. Es un mensaje de vida o de muerte. Por eso era importante que Félix y Drusila escucharan el evangelio, porque ellos iban camino al infierno y Pablo tiene la oportunidad de hacer algo que de pronto ningún otro cristiano podía hacer. Félix había escuchado del camino, Drusila había escuchado de otros, pero ninguno de esos apóstoles iba a poder pararse y tomar un almuerzo con Félix el gobernador y compartirle el evangelio. Ninguno de ellos iba a poder detener a Félix y decirle: Félix, regálame media hora y voy a hablar contigo de algo importante. Pero para que Félix y Drusila escucharan del evangelio, Pablo espera en la cárcel, pasa por gran dificultad y se presenta de ellos y tiene la oportunidad de hablarles de Cristo. Y eso es muy importante. Y es a través de la dificultad que se escucha el testimonio. ¿Por qué impacta el testimonio de Pablo? Porque es un preso que está gozoso, porque es un preso que actúa como libre,
porque es una persona acusada que vive como si estuviera libre de cualquier acusación, porque sabe quién es Cristo para él. Tu circunstancia no es algo que simplemente debes aguantar y soportar mientras que Dios te rescata y te saca de la mala. No, tu circunstancia muchas veces es el vehículo que Dios quiere usar para que a través de ella puedas compartir el testimonio de Cristo Jesús y darle un valor importante, personal y de peso al testimonio que damos acerca de Jesús. Y esa es una manera muy diferente de ver las cosas. Cuando lo ves de esa manera, porque Pablo lo vio de esa manera, ya no te preguntas ¿por qué yo? ¿Para qué? Porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Y ahora, mire lo que hace cuando ya termina de hablar con Félix y ahora habla con Festo. Con Festo hace lo mismo. Versículo, permíteme acá. Aquí, perdón, antes de pasar a Festo. Miren conmigo Félix un segundo, versículo 25 y 26. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Esto es importante. Pablo le empezó a hablar acerca de la justicia de Dios. Le empezó a hablar del dominio propio, que para un romano era algo nuevo. Y le empieza a hablar del juicio, lo que acabo de decir. Hay un juicio. Todos estaremos frente a Dios y todos compadeceremos delante del juicio de Dios. Hermanos, hay mucha maldad en este mundo, mucha maldad. Hay cosas horribles que suceden todos los días y no van a pasar impunes. Va a llegar un día en que Dios va a juzgar todas las cosas, pero le digo algo, no solo las cosas horribles que otros hacen, también las cosas que nosotros hemos hecho. También nuestras mentiras, también nuestros engaños, también nuestra envidia, también nuestro orgullo, también nuestra lujuria. Todo eso será juzgado por Dios. Y Félix estaba escuchando esto. ¿Y cuál fue la reacción de Félix? Versículo 25. Félix tuvo ¿qué? Miedo. ¿Y qué le dice? Vete, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Y yo quiero parar un segundo acá, porque yo no quiero que a usted le pase lo que pasó a Félix. No aplace su decisión acerca de Cristo. No aplace y no diga después, cuando tenga tiempo. De pronto usted empieza a escuchar de Cristo y dice, uy, hay cosas que me dan miedo. Hay cosas que no sé. Hay cosas que no estoy listo. Después pienso en eso. Después atiendo eso. De pronto no lo dices literalmente, pero en tu corazón lo colocas en una cajita y dices, para después. Ahorita, mejor una serie, mejor salgo algo esto, mejor me distraigo con esto otro. Y lo aplazo para después. Pero no lo aplace. No lo aplace. Sea fiel. Responda al llamado que Dios hoy está haciendo. Bien, sigamos. Pablo entonces apela al César. Y miren lo que acaba de pasar. Durante 2 años no pasaba nada. Injusticia, demora, silencio. Y esa injusticia acumulada es lo que hace que Pablo apele al César. Y ahora sí, ¿qué va a pasar? Pablo va a ir a Roma. Pero antes de eso, vamos al último pedazo, 25, 13 al 26. Y es que Dios espera y aguarda y llega alguien muy importante. Llega el rey Herodes Agripa II. Otra persona que cuando iba a tener audiencia, alguien cristiano delante del rey Agripa. Y aquí Dios soberanamente trae a Agripa para que visite, y ahora Agripa va a escuchar el testimonio de Pablo. Y se prepara una gran audiencia en el capítulo 26. Y Lucas nos pinta un contraste increíble. Aquí está Agripa y Berenice. Y entran, capítulo 26, con gran pompa. ¿Usted se imagina cómo entraba el rey? Le abrieron trompetas, Berenice iba, mejor dicho,
bien acicopalada, con un vestido, arreglarse todo el mundo venias. Y aquí está esta gran persona rodeada de comandantes, los hombres principales de la ciudad, toda la autoridad terrenal en el máximo esplendor. Y al otro lado, un hombre solo, encadenado, judío, Pablo. Miren bien la escena, porque esta escena presenta muchas ironías. Aquí está en el trono Agripa, el rey, ¿cierto? Con corona, supuestamente tiene el poder de la vida y de la muerte. Y de pie está Pablo, encadenado, sin nada, sin libertad, aparentemente sin futuro. Uno diría que el que tiene el control de esa situación, ¿quién es? Agripa. Pero vamos a ver que en el momento en que Pablo abre su boca, la audiencia cautiva no era Pablo. La audiencia cautiva eran Agripa y todas las personas que estaban ahí. Pablo no había perdido su libertad y estaba en manos de Agripa. No, Dios había puesto a Pablo en ese momento para que Agripa, Berenice y todas las personas que estaban ahí no tuvieran ninguna otra opción que escuchar el testimonio de lo que Cristo había hecho en la vida de Pablo. Pablo era el más libre de ese salón. Pablo era el más libre de todos. Y miren lo que va a decir. Vamos al capítulo 26 y aquí aterrizamos un poco. Pablo dice esto, versículos, vamos al 2 y 3. De todos los que judíos me acusan, me considero afortunado, y le dice a Agripa que él presenta hoy defensa. Agripa conoce las costumbres de los judíos, le ruega que le excuse con paciencia. Y miren lo que va a hablar Pablo entonces. Permítame aquí un segundo. Pablo primero cuenta quién era, le cuenta su testimonio. 3 partes. ¿Quién era? ¿Cómo se encontró con Cristo? ¿Y qué pasó después de verse con Cristo? Y entonces, miren lo que dice de lo que era Pablo, versículo 12. No, vamos al versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún en las ciudades extranjeras. Este era Pablo. Este era Pablo. La persona que hoy conocemos como uno de los defensores y mayores plantadores de iglesia de la historia, antes de Cristo, era alguien completamente opuesto al evangelio. Piense usted conmigo eso en un segundo. ¿Qué ocurre en la vida de una persona para que cambie tan drásticamente? Porque antes de enfrentarse con Cristo, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y no persiguiéndolos de cualquier manera. No simplemente se burlaba de ellos en la esquina. Los estaba persiguiendo, los castigaba. Dice acá que los trataba de hacer blasfemar. Ahí encarcelados, de pronto torturando personas para que negaran el nombre de Jesús. Y cuando los condenaban a muerte, él decía, apoyo la moción, que mueran esos cristianos. Entonces, el cambio de Pablo es supremamente gigantesco. ¿Y qué ocurre en la vida de Pablo? Y eso es lo que yo quiero que usted vea. No importa tu pasado, no importa lo que ha ocurrido antes o qué tan en contra de Cristo y de Dios nos hayamos encontrado. ¿Usted cree que Pablo se merecía ser un soldado de Cristo? ¿Que una persona que ha maltratado a la iglesia es una persona que se merece ser aquel quien edifique la iglesia? Claro que no. ¿Qué se merece esa persona? Castigo. ¿Qué se merece esa persona? Desecharse. ¿Qué se merece esa persona? Apartarse. Y eso es lo que en nuestro corazón a veces nosotros pensamos. Lo que merezco de Dios. Para el que está convencido de su pecado, se aleja de Dios porque dice, yo no merezco nada de Él. Pero he aquí la gracia del evangelio. He aquí la gracia de Cristo. Cristo se presenta delante de Pablo no porque él se lo merezca, sino porque Cristo ama a Pablo. Cristo va a escoger a Pablo no porque Pablo tenga mucho potencial, sino porque Dios va a hacer algo de gran potencial en su vida. Y dice el versículo 12 que ocupado de esto,
todavía persiguiendo gente. Cuando iba a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, él iba a pecar, él iba camino a perseguir a la gente, iba completamente convencido de lo que estaba haciendo. Y al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Y después de todos caímos al suelo y una voz que me decía en idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Y mira el versículo 17 y 18. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe de mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esto es tan impresionante, porque entonces Pablo cuenta qué le pasó. Se enfrenta con Cristo. Cristo se le parece, lo convence, cambia el mundo de Pablo, lo pone patas arriba. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Te ha salvado el Señor? Merecíamos su gracia, pero la hemos recibido. Y esa gracia no viene sola, esa gracia nuevamente no se trata solo de nosotros. Dios nos llama con propósito. Dios te llama hoy. Cuando Cristo te llama, no te llama simplemente para hacerte feliz. No, la felicidad es un producto de, no es el fin. La felicidad no es la meta. La felicidad es un producto de seguir la meta, que es Cristo. Y ese llamado que nos da a cada uno diferente, a cada uno diferentes cosas, cada uno con diferentes dones, nos da propósito grande y claro y firme. Y se lo dio a Pablo. Y miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. De eso se trata la vida de Pablo. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? Obedecer la visión, obedecer la promesa. Toda la vida de Pablo se basa en eso primero que Dios le dijo: te voy a mandar a hacer luz a los gentiles. ¿Qué ha hecho Pablo? A donde Dios lo llama, va predicando, va esparciendo el evangelio, donde Dios lo lleva, testifica en Jerusalén. Ahora Dios no ha cambiado el llamado, simplemente le dice: te va a llevar a otro lugar y te va a llevar a Roma. Y para Pablo es claro de qué se trata esto. Se trata de Cristo. ¿Se acuerda esa semilla? En el capítulo 23, por la resurrección soy juzgado. En el capítulo 24, por la resurrección de los muertos soy juzgado. Y ahora aquí delante del rey, Pablo presenta el fruto completo. La resurrección no es una doctrina abstracta de Pablo, es Cristo. Es que Cristo se le apareció, está vivo. Es que Cristo le habló, resucitó. Es que Cristo es la luz de los judíos y de los gentiles. Y Cristo resucitado nos lleva entonces a poder ver qué es lo que Él está diciendo. Y Pablo entonces apela a Agripa, como le he apelado yo de pronto esta mañana. Y le dice a Pablo, Agripa dice: en poco tiempo me persuadirás de que me haga cristiano. Está como convenciéndome, ¿no? Lo que quiere es que me convierta a cristianismo. Y Pablo lo mira y le dice: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho. No solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo, excepción de estas cadenas. ¿Ves lo que pasó? El acusado se convirtió en el que confronta. Pablo ya no está siendo juzgado, ahora es Agripa el que está en el banquillo, delante de Dios. Ahora Agripa tiene que responder a la pregunta más importante de su vida. Si esto es verdad, ¿debo convertirme en cristiano? No lo había entendido, tristemente, pero está ahí, tiene que responder esa pregunta. Le dice: por poco me persuades. Y la respuesta de Pablo es preciosa, porque no responde con amargura por sus cadenas. Esto no es un corazón amargado, me encanta ver eso. ¿Cuántos de nosotros nos amarga la prueba? ¿A cuántos de nosotros nos amarga la espera?
Pero Pablo tenía fe en un Dios fiel y no permitió que la espera lo amargara, sino que al contrario responde con amor por el alma de aquel que lo está juzgando. Como quisiera que tú creyeras y que todos los demás acá fueran como yo. Y ese es mi deseo esta mañana también. Que tú puedas tener el tesoro que nosotros tenemos. Que tú puedas ver lo real que Cristo es para nosotros. Quizás no le he hecho justicia, quizás lo he aburrido esta mañana hablando en este momento. Pero si una cosa se queda, si una cosa se lleva hoy, llévese esto. Cristo es el tesoro más precioso que puede existir. Y lo que estamos haciendo acá es compartirlo con cada uno de ustedes. Es un Dios real, verdadero. No una persona que cambia el lugar donde voy el domingo en la mañana. Sino una persona que cambia por completo mi vida, perdona por completo mis pecados, me hace una nueva criatura y a quien vale la pena seguir. Y es el único camino, la única verdad y la única vida. Agripa tenía que contestar, ¿qué hago con eso? Y esta mañana usted debe contestar, ¿qué hago con esto? No sea como Félix y diga, después lo atiendo. Su corazón debe responder. El corazón de Pablo no estaba en cadenas, era un hombre libre, libre de hablar lo que él quisiera, de hablar lo que está ahí. Y la audiencia termina, se va el rey, se va el gobernador y termina con el versículo 31 que dice, como en conclusión, van saliendo los dos gobernadores y Agripa le dice a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. No sé usted, pero la primera vez que yo leí eso, hice, ¿pero por qué abrió la boca Pablo? Sí, esperó y esperó y esperó, y por fin acá dicen que lo hubieran puesto en libertad, de no hacer que había apelado a César. Y muchos de nosotros reaccionamos de pronto de esa manera. Decimos, pero si tenía la salida fácil, ¿por qué no la tomó? ¿Pero para qué habló? Pero recuerde que todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué apeló Pablo a César? Porque le iban a mandar a Jerusalén y a él iban a matar. Y en ese momento lo que tenía que hacer era apelar a César. A veces nosotros miramos hacia atrás y decimos, ay, pero ¿por qué no hice esto? ¿Pero por qué hice tal cosa? ¿Pero por qué hice lo otro? Tranquilo. Todo está bajo la soberanía del Señor. Sus decisiones no cambian los planes de Dios. Dios tiene un plan y lo va a cumplir con y a pesar de nosotros. Y así es. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver cómo Dios va a encargarse de llevar a Pablo a Roma y no va a ser un camino fácil. No va a ser un camino sencillo. Pero lo que yo quiero que usted vea es que la promesa que esa noche oscura Cristo le hizo a Pablo se va a cumplir. ¿Se cumplió? Dios fue fiel. Y Pablo respondió esa fidelidad siendo fiel hasta el final. Recorrimos 4 capítulos. Empezamos desde una celda en Jerusalén, en la noche del capítulo 23 con una promesa. ¿Cuál era la promesa? Es necesario que testifiques también en Roma. Y terminamos con Pablo, ya casi embarcado, rumbo a Roma. ¿Qué pasó entre medio? Complots, 2 gobernadores corruptos, 2 años de cárcel, un gran testimonio frente al rey y todas las audiencias que estaba ahí. Dios dijo Roma y Dios va a cumplir y lo va a llevar a Roma. A pesar de la injusticia y a pesar de la demora. No, aún mejor. A través de la injusticia y a través de la demora, Dios va a cumplir con su propósito. Y una vez más les recuerdo, esa es la verdad de lo que tenemos esta mañana delante nuestro. Porque Dios cumple soberanamente su propósito, aún a través de la injusticia y la demora. Nosotros los creyentes podemos testificar con Cristo ante toda situación. ¿De dónde venía la capacidad de Pablo de sostenerse? No de él mismo, sino de la seguridad que tenía en quién es Dios. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y eso sostenía la vida de Pablo. No es nuestra capacidad retórica, no es la capacidad de abogados que tengamos, no es lo que nosotros podamos hacer, es Dios.
es Él, es su poder, son sus recursos, es su soberanía, es su gracia. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que sostiene al creyente. Las promesas de Dios no fallan. Y ahora tengo que devolvernos a las preguntas con las que empezamos, porque no se trata solo de Pablo. Hablamos de Pablo todo el tiempo, pero espero que a medida que hayamos hablado de Pablo, usted esté pensando en usted mismo. Al principio yo le pregunté, cuando llega la prueba, ¿hacia dónde corre primero su mirada? ¿Hacia su dolor o hacia Dios? Y ya vimos la respuesta de Pablo, ¿cierto? ¿A dónde corrió la mirada de Pablo? A Dios. Ahí estuvo. El hombre más libre en el salón del rey no era el que tenía la corona puesta, era el que tenía las cadenas, porque su mirada no estaba en las cadenas, sino en Cristo. Las cadenas eran reales. Esto no se trata, declárelo y sucederá. No estoy diciendo eso. O sea, usted no está enfermo, diga que no está enfermo. No, es que los ojos, la atención, la fe no está puesta en las circunstancias, no está puesta en las cadenas que tenía Pablo. Los ojos, la confianza, la fe, el gozo de Pablo no venía de si ya lo habían liberado o no lo habían liberado. Venía de que Dios estaba con él, de que Dios era su Dios. Y eso era lo importante. Cuando cae el golpe, ¿a dónde miras tú primero? ¿A dónde? ¿Dónde miramos nosotros? ¿Hacia dónde va nuestra mirada? Lo segundo que quiero preguntarle es, ¿qué preguntamos? ¿Qué te consume cuando pasamos por esos momentos de injusticia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Preguntamos un poco eso? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? Dios, pero si te he servido. Dios, pero si he hecho esto bien. Dios, pero tal cosa. Es más, le digo algo que a veces muchos creyentes pensamos y es, ¿y qué hice mal? ¿Por qué me está castigando el Señor? No hice mi devocional esta mañana, por eso me dejó el bus. No leí esto el otro día y por eso está pasando eso. No he hecho tal cosa y me está pasando algo malo. Se nos olvida que, ¿por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué? Por gracia. ¿En qué momento se convirtió Dios en un Dios que castiga a chancletazos cada vez que hacemos algo malo? Ese no es el Dios de la palabra, no lo es. Es un Dios que sabe qué pasamos, sabe por qué pasamos y nos sostiene. No nos consumamos con el por qué a mí. Al contrario, fíjese que en 4 capítulos jamás escuchamos a Pablo decir ¿por qué a mí? Nunca. No porque no le doliera, sino porque el centro de la vida de Pablo no era el mismo. El centro de la vida de Pablo era Cristo. Y déjeme hacerle una última pregunta. Esta es la última porque es la más difícil. Ya hemos hablado de la injusticia, pero hay algo más difícil de soportar que la injusticia: la demora. Pablo esperó 2 años, ¿cierto? 2 años con la promesa en el corazón, un reloj que no se movía, y ahí de pronto usted está esta mañana. No en una crisis dramática, sino en un momento de larga espera. Esa oración que usted lleva años haciendo delante de Dios y delante de la cual no ha visto respuesta. Esa puerta que usted ha tocado y tocado y tocado y tocado y de pronto nada que se abre. Y de pronto pensando, Señor, ¿te olvidaste de mí? La pregunta es esta: ¿podemos confiar en Dios no solo cuando hay injusticia, sino cuando hay silencio y la promesa tarda? Y esto es donde quiero que terminemos. Porque, ¿por qué podemos confiar nosotros? ¿Qué nos va a sostener mientras que ocurre la promesa de Dios? Aquí es donde fallamos, hermanos. Esta es la clave. Cuando Dios nos responde inmediatamente y empezamos un periodo de espera, usted tiene 2 opciones. Tiene la opción de, 1, mirarse a usted y mirar las circunstancias. ¿Y qué ocurre? Usted se llena de la ansiedad más terrible de la vida o de la depresión más profunda que puede haber. Ansiedad porque usted empieza a pensar, ok, Dios me ha respondido, entonces, ¿qué hago? Entonces usted empieza a hacer todos los planes y empieza a correr todos los números y empieza a ver todos los escenarios y empieza a ver, usted tiene el futuro clarito en su mente, es que esto va a pasar y entonces pasa esto y pasa esto y pasa lo otro, pero entonces no, de pronto yo puedo trabajar y si trabajo otro trabajo extra voy a ganar tanto y con ese tanto resuelvo acá, y entonces empieza a llenarse y a llenarse y a llenarse, o si hago esto, si digo tal cosa, si digo tal palabra, ¿y qué pasa con su corazón?
se llena de una ansiedad profunda. O se centra en usted mismo y dice, pero mire lo que me está pasando, pero mire mi circunstancia, pero mire cuánto sufro, pero mire mi dolor. ¿Y a dónde nos lleva eso? A una depresión terrible y profunda. Pero en el tiempo de la espera, la esperanza del creyente, la capacidad de soportar la prueba, está en colocar los ojos en la promesa, en la palabra de Dios, en lo que Cristo nos ha dicho. No en las circunstancias, sino aquel que es soberano sobre ellas. No en mis recursos, sino aquel que es el dueño de todo el oro, del cielo y de la tierra. No en mi debilidad, sino en el Dios todopoderoso. Y cuando mis ojos están puestos en Él, entonces la circunstancia puede que no cambie. Puede que todavía tenga que esperar. Puede que todavía haya dolor y todavía haya dificultad. Pero mi actitud frente a ello es transformada por completo. Donde debería haber desesperación, hay esperanza. Donde debería estar lleno de preocupación, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mi mente en el Señor. Donde debería haber queja, se transforma en alabanza. Y donde debería haber desesperanza absoluta, está un firme propósito de decir, Dios va a usar esta situación, no sé cómo la va a usar, y yo voy a ser fiel al Señor. Y en medio de esto seguiré proclamando, Cristo es Señor. Cristo resucitó y Él vive y yo vivo para Él. Oremos. Padre, gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que nunca falla y al día de hoy no nos has fallado. Un Dios que lleva miles de años cumpliendo sus promesas, mi buen Señor, y que las cumplirá también el día de hoy, mi buen Rey, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, usa el testimonio de Pablo, usa lo que hoy hemos leído, usa la vida y lo que pasó en la vida de Pablo para aumentar nuestra fe el día de hoy, Señor, para volver nuestros ojos a ti, para levantarnos de las circunstancias en las que estamos viviendo, Señor. Padre, perdónanos. Somos hombres de poca fe. Dudamos demasiado rápido de tu carácter. Se nos olvidan muy pronto tus promesas, mi Señor. Desconfiamos del Dios del cual se nos ha revelado, Señor. Pero esta mañana tu palabra nos llama a confiar en ti. Esta mañana tu palabra nos llama a levantar nuestra mirada. Esta mañana, mi Señor, tú nos mandas a dejar de vivir para nosotros y recordar que vivimos para Cristo y que en Él está oculta nuestra vida, en Él está oculto nuestro gozo, en Él está oculto nuestra paz, mi buen Señor. Levanta tu iglesia esta mañana. Permítenos confiar en ti, permítenos entregártelo todo a ti, mi buen Señor. Y a pesar de que las circunstancias no cambien, y si tenemos que esperar 2 años o más para que las circunstancias cambien, Señor, mantén nuestra mirada firme, mantén nuestros ojos en ti, Señor, y permite que podamos serte fieles, porque tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús, amén.